¿Cómo están? Buenos días. Bien, doctora. Bueno, mientras van entrando sus compañeros, vamos a ir repasando ya lo que hemos visto la anterior vez. ¿Cuál era el concepto de psicología, chicos? ¿Mm? A ver, Abraham, ¿cuál era el concepto de psicología? Joel Calizaya. Bueno, hoy es 12 de agosto. No sé por qué están tan calladitos. Vamos a llamar lista. Alves Luana, Alves Luana, presente, Lícia. presente. ¿Qué te acuerdas del concepto de psicología? Estudo científico do comportamento humano pela mente. Ya. Alanes Isidro Kevin. ¿Está Alanes? Falta. Alejo. Alejo, Presente, doctora. ¿qué Presente, doctora. psicología médica qué era? Podemos decir que es el estudio, la psicología es el estudio de la mente humana y la psicología médica es el contacto que podemos tener los médicos con los pacientes. Ya, pero ambas son unas ciencias, ¿no? No nos Ciencias. tenemos que olvidar que son ambas unas ciencias, ¿sí? Que se dedican a explorar, a estudiar, tanto como dicen la mente humana, los conceptos, la percepción, la emoción, la personalidad, la inteligencia. No solo la mente, sino la personalidad también de la persona.
Y en la psicología médica dijimos que también es vista como psicología clínica de la salud, que está considerada como una ciencia aplicada a la medicina, que más que todo se va a basar en la observación del enfermo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran las causas y consecuencias de no saber qué pasaba en la psicología cuando por el médico? O sea, ¿qué pasaba si es que el médico no sabe de psicología? A ver, vayan recordando, les voy a preguntar en un minuto. Alejo, Alejo Cachaya. Miss, aquí estoy. ¿Ya? ¿Te acuerdas que vimos unos gráficos en la anterior clase? No les voy a poner porque también salen las letras. Pero ¿qué era lo que pasaba cuando el médico no tomaba en cuenta eso de la psicología médica? ¿Qué es lo que pasa si un médico no toma en cuenta la psicología médica? Miss, no me recuerdo bien, pero puedo decir que el paciente se puede sentir, o sea, que su médico no se interesa en él o algo así. O algo por ahí. A ver, les voy a compartir la presentación. Y más bien voy a llamarles. Ahora, si se acuerdan de esto, ¿cómo era antes? ¿Cómo dijimos que era antes? Cuando les mostraba esta imagen. Constrangedor. Pueden ver, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué dijimos en relación a estas imágenes? Que sí, se avanzó bastante, se pudo aprender bastante de medicina, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba con el enfermo? ¿Será que el paciente estaba cómodo? ¿Será que el paciente se sentía bien? No, era demasiado expuesto. Sí, demasiada exposición, ¿no? Y no respetaba,
pero era algo que tenía que hacerse, ¿no? En ese entonces, porque no, ellos no sabían, tenían que aprender. Igual acá. Por eso dice, la medicina puede enorgullecerse de sus sorprendentes avances, pero también hemos dejado de lado mucho en relación a los pacientes, cosa que ahora ya no se debe hacer, ¿no? Dice, tanto el médico general también admiten que hay una marcada desproporción entre conocimientos de fisiología, bioquímica y la relación recíproca con otros individuos, o sea, con los pacientes también, ¿no? Entonces tenemos que basarnos en la idea, se van a acordar de Claude Bernard, de que no hay enfermedades sino enfermos, ¿se acuerdan? Que teníamos que partir de que cada persona, cada paciente es un enfermo y que una misma enfermedad se puede presentar de diferente manera en cada persona. Nuestro mejor ejemplo actual es el COVID. Unos se mueren, otros son asintomáticos, ¿sí? Entonces, no es que tenemos que generalizar a las enfermedades, sino ver cada paciente de forma individual. Y así se ha ido dando, ¿no? Las epidemias también. Hay gente que ha muerto por fiebres hemorrágicas y mismo personal de salud que salió adelante porque tanto que trabaja con pacientes ya tenía la inmunidad, ¿no? Entonces, pero este concepto no ha sido asimilada por muchos médicos, por eso es que no aplican, ¿sí? Este principio en el trato diario con el enfermo. Y de esto nos vamos a agarrar para que ustedes, porque decimos ustedes, los futuros médicos del mañana y todo, tengan esa semillita y que crezca y florezca y de sus frutos, para que el trato al paciente, el trato con el enfermo sea muy diferente el día de mañana. Sí, son más los jóvenes, médicos jóvenes que egresan, que tienen que, eh, que continuar con esto, ¿no? Entonces también dice, existe una relación estrecha entre lo que una persona siente, quiere o teme y sus estados de salud de enfermedad. ¿Por qué? Porque no les ha pasado que otra pandemia también es el estrés, la depresión, el no poder hacer todo lo que sabíamos hacer, ¿no? El no poder vernos en este momento, por ejemplo, y tener que pasar mediante un dispositivo nada más, porque es distinto pasar en clases, ¿no? Conocerse, hablarse, reír, chistes, no sé, es muy distinto las clases presenciales que las clases virtuales. Entonces, aún estamos en esto, ¿sí? Entonces, ese estado de salud de enfermedad todavía nos hace que diferentes personas asuman también de diferente manera esta situación, ¿no? Otros dirán, bueno, sí, estamos cuidados, mejor me quedo en casa, no quiero salir, y hay otros que sí o sí necesitan salir. Y seguramente ahora con lo que están bajos los casos, están afuera. ¿Qué más dijimos la anterior clase? En el pasado, ciencias, humanidades fueron tenían que aproximarse a la realidad, decía, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con estas ciencias? Se estudiaban aspectos de la realidad distintos a los que se vivía durante el día a día, digamos. No era tan relacionado. Pero ahora tiene que sí, es lo que buscamos, porque hay una posición humanista en que la medicina postula que al lado de la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas, también el estudiante de medicina necesita adquirir conceptos y educar su sensibilidad para aprender a percibir la humanidad de los enfermos, su lado objetivo y su lado social. Y yo aquí también lo sumo y digo, también el Estado tiene que asumir la humanidad de los médicos, la humanidad de las enfermeras, del personal de salud, porque todos estamos en el mismo barco en este momento, ¿no? Con el COVID, médicos, enfermeras y pacientes, todos estamos en un lugar donde la carga viral es alta y estamos haciendo todo lo posible por ayudar a nuestros pacientes. Después, el día de mañana, nosotros somos los pacientes y así sigue la ruleta. Entonces, esta posición humanista no se debe perder, ¿sí? Porque eso de que yo soy el gran médico, el más capo, no hay, ya no existe. Ahorita somos médicos, mañana somos pacientes y después todos somos difuntos, ¿sí? Entonces, acá tiene que haber, tenemos que exigir más bien al Estado, y esto es en general, ¿no? Debe estar seguramente en los otros países también, exigir que se nos ponga el lugar que
que corresponde a los médicos y también a los pacientes, que la salud es lo primero, ¿no? Que no es primero una canchita o primero un aeropuerto, no, primero es salud y es en lo que se debe invertir, que primero es la población, salud de la población, evitar complicaciones, para eso están las vacunas, ¿no? Entonces, sin salud no podemos trabajar, no podemos hacer nada, ¿sí? Sin dejar de lado que todos somos humanos. ¿Qué más tocamos? La anterior vez vimos la dimensión social en la medicina. En todos los problemas médicos se encuentra además un problema psicológico, el componente social. En un sentido amplio, la sociedad planifica la salud y el Estado emplea al médico y le dice lo que espera de él. Claro, nos contratan. Ya les decía, para una sala de 10, que debería haber 2 médicos, hay un solo médico, ¿no? Y es el reclamo constante de que no hay ítems, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el Estado. Nos necesitamos más hospitales, necesitamos más ítems, necesitamos más cosas, ¿sí? Pero bueno, con lo que hay se puede trabajar también, es lo que siempre se ha hecho. Ahora, dentro de este componente psicológico dice un componente social. Esto también está para analizarlo, ¿sí? Porque el componente social va a determinar, no hablamos de determinantes sociales, ¿se acuerdan? En salud pública, no sé si es que ustedes ya han tocado esos temas, los determinantes sociales, que son muy importantes, porque ¿cuántos de ustedes viven en la zona sur? ¿Hay algunos de ustedes que viva por la zona sur? Y vamos a decir zona sur, digamos, de la Roma para abajo. ¿Alguno de ustedes vive por ahí? Yo, ¿Cómo es por tu barrio? ¿Cómo es por tu área, doctor? ¿qué cosa, pero la gente? No, el componente social, por ejemplo, los servicios básicos. Mm, los servicios básicos, yo creo que medianamente normal, porque el basurero pasa una vez a la semana, hay agua, electricidad, yo diría que normal. Normal. ¿Por qué área específicamente vives? Eh, ¿Conoce el Cámara Junior? ¿Perdón? Colegio Cámara Junior o escuela. Y de ahí unas 3 cuadras más abajo. Ya. Entonces sí, todavía tienes todo lo básico para poder llevar, ¿no? Eso de bueno también. Pero yo me refería, digamos, en el área rural, también debes ver que van cisternas, ¿no? Porque a veces no tenemos agua en todo no, no abastece. Incluso por la zona norte, he visto, yo no vivo en la zona norte, vivo en el oeste. Entonces, falta a veces agua, no a veces no hay. Entonces, todo esto tiene un componente social para que para las enfermedades, porque hay más predisposición de dengue, por ejemplo. ¿Por qué? Por los turriles, ¿no? En los que reciben agua. Y esa gente también tiene, o sea, asociado de que ya hay enfermedades propias, infecciosas, de acuerdo al área donde uno va a residir. Eh, También la parte social. Por tu lugar, doctor, cuando había esto de la cuarentena rígida, ¿todos acataban? No, 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 ve. Seguramente tú, por tu barrio, algunos sí, pero otros no, porque hay algo, o sea, hay otro tipo de información o otro tipo de cultura, no sé, cambia, ¿me entienden? En el momento, en el sentido en que es diferente, ¿no? Se siente diferente una cuarentena rígida, digamos, en la zona norte de la Plaza de las Banderas para arriba, digamos, que de la zona, que no en el centro, que del Aroma o un poco más al sur por la Laguna Lalay, por esos lugares, ¿no? Es diferente el componente psicológico. ¿Por qué? Puede ser por el factor trabajo, ¿no? Puede ser que algunos, bueno, pueden darse el lujo de no trabajar un mes o de trabajar desde su casa, de cambiar, ¿no? Pero el factor económico dentro del componente social también hace que afecte la parte psicológica, ¿no? Y ahí nos vamos acercando más al cercado también y después ya con la crisis es todo, ¿no?
Todos ya queremos trabajar, todos queremos volver a la normalidad, queremos estar vacunados y va cambiando la situación. Entonces, en todos estos problemas médicos los encierran en general, sean infecciosos, sea de la pandemia, sea de otro tipo de enfermedades, qué sé yo, diabetes, no sé, se encuentra además un componente psicológico que tenemos que analizarlo, ¿sí? Y también lo toma en cuenta la sociedad, también las autoridades, ¿no? El CEDES, para poder decir al médico, actuamos de esta manera. Un claro ejemplo, por ejemplo, la vacuna. El día lunes decía no se pueden vacunar en cualquier lugar y cuando uno iba al puesto de salud decía no tiene que vacunarse donde le han vacunado la primera vez. O sea, defínanse cómo va a ser la información, qué vamos a manejar, qué es lo que se va a decir a la población, ¿me entienden? Y eso que ha generado ya en la parte psicológica una molestia, ¿no? La población y desde todavía que voy, hago mi fila, todo y ya no me quieren vacunar si estoy yendo al lugar más cerca. Entonces, por eso decíamos que es tarea de salud pública y las acciones preventivas que se van a llevar, ¿sí? Entonces, la psicología médica es ayudar al médico a contender racionalmente con estos predicamentos y encontrar su lugar en la sociedad cambiante. Una sociedad cambiante la tenemos, la estamos viviendo, estamos pasando de una sociedad que no tenía vacunas a que ya está vacunada, eso quiere decir que va a poder trabajar, va a poder llevar su vida normalmente y también la parte psicológica, esperemos gracias a Dios, mejore, ¿no? La parte psicológica de nuestra población, la crisis se supere, ¿no? Y podamos nosotros ir con nuestra población, ayudándole desde donde nos corresponde, siendo racionales, estando bien nosotros primeramente, cuidándonos, y eso nos tiene que ayudar el Estado. Entonces, va de la mano, ¿sí? Es ayudar. La psicología médica nos tiene que colaborar en este sentido para poder salir adelante. Entonces tenemos otros modelos conceptuales, también dijimos. No sé si se acuerdan. Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Esto estamos tomando esta clase como reforzamiento al anterior, porque dieron su evaluación. Algunas personas no dieron el examen, no sé por qué, la evaluación, pero en general les ha ido bien. Las personas que no han entrado nos hacen bajar un poco el promedio, pero estamos bien. Entonces vamos a partir de estos conceptos, los vamos a reforzar. Por eso estamos como que repitiendo el tema, ¿ya? Entonces, por eso vimos acá un modelo científico y un modelo biomédico. ¿Qué pasaba con el modelo científico? Había un marco de referencia determinando percepciones y exclusiones. ¿Qué quería decir esto? Que quien lo usa solo ve el modelo que le permite ver, ¿sí? O sea que se basa en un protocolo de investigación en el que vamos a seguir lo que dice el protocolo. No podemos ver más. Esto es cuando se hace investigación netamente pura y no sea una investigación aleatoria, sea casos controles. Necesitamos analizar determinada función de un medicamento, por ejemplo. Y no podemos darnos el lujo de sesgos, porque si se ve un poco más allá del modelo científico, tratando de ver otras situaciones, entonces como que altera, como que hay un sesgo. Sí, está discusión, pero bueno, ese es el modelo que siguen, ¿no? Cuando hacen la investigación pura, en un laboratorio, digamos. Entonces, el modelo biomédico que dice usa principalmente el enfoque analítico de factores. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ¿será lo mismo acá en Bolivia, Latinoamérica, que en Estados Unidos, o que en Israel, o que en Europa?
¿Cómo se estará viviendo? ¿En qué manera afecta? Ya nos decía, ¿no? Manfred también ahí en su propaganda, ¿no? Incluso puso, pero vivamos como están allá, están viviendo la Copa Europea, creo que era, ¿no? En el estadio ya iba la gente. Y acá si no nos vacunamos, el estadio está vacío, ¿no? Entonces, diferentes factores pueden alterar una realidad, una sociedad y el estado de salud de las mismas. A ver, lean un poquito esto y después vamos a analizar, pero ya con ustedes. Entonces, ¿qué diría la siguiente frase? Parte del principio de estudiar aisladamente las diferentes partes del sistema perdiendo la visión del conjunto. ¿Quién quiere responder? A ver, Anel estaba, ¿no? Presente. Ballena, Brian, Presente, doctora. ¿qué es lo que opinas? Mm, que es como un estudio que básicamente se identifica se va por específicamente por diferentes partes, o sea, no lo ve desde un tema muy general, sino eh, algo más específico. No, aquí dice parte del principio, aisladamente va viendo partes del sistema, ¿me entiendes? Si fuera la universidad, digamos, va viendo las aulas, va viendo la biblioteca, pero por separado y no ve la universidad en sí, ¿no? Como un ejemplo que te doy. Si pierde la visión del conjunto. Esto nos pasa a veces cuando ya salimos médicos, egresamos y tenemos una especialidad, por ejemplo, somos cirujanos y nosotros queremos que nuestro quirófano sea lo mejor, sí, que tenga todo, que sea lo último de lo último, así sea un hospital de segundo nivel, que no corresponde tener ciertos lujos o que no corresponde tener algunos servicios, pero nosotros como médicos queremos, deseamos. Estamos perdiendo la visión del conjunto porque nos olvidamos que nuestro hospital no es solamente mi quirófano, que mi hospital es también la farmacia, que mi hospital es consulta externa, que mi hospital tiene que tener un buen servicio de pediatría, tiene que tener un buen servicio de ginecología, ¿no? Y el conjunto es todo el hospital de segundo nivel. ¿Ya? De segundo nivel abarca cirugía, pediatría, medicina interna y ginecobstetricia. O sea, que yo quiera poner, porque sea mejor un servicio de reumatología, por ejemplo, no estaría cumpliendo lo que el conjunto necesita, ¿me entienden? Vamos perdiendo la visión del conjunto, porque a veces nos enfocamos en una sola cosa. Y tenemos que hacer una retrospección y ver que no es así, ¿no? Tenemos que poder tener esta visión del conjunto y lo que es mejor para el conjunto. Entonces decíamos, entonces, ¿qué causa la enfermedad? La primera opción teníamos de elementos externos al cuerpo que lo invaden y generan cambios físicos dentro del mismo. Bacterias, virus, parásitos, ¿no? Infestaciones. ¿Ustedes ya están llevando microbiología? Sí, dice. Parasitología. No, no, doctor.
¿Microbiología 1 o 2 o solo hay microbiología 1? Microbiologia 1, Mm, as dos semestre que vem. Entonces van a encontrar todo un mundo, es muy lindo microbiología, parasitología, toda la parte infecciosa, a mí me encanta. Entonces van a ver a todos nuestros amiguitos, ¿sí? Los bacilos, los vibriones, los hongos, los cocos, diferentes bacterias, y cada uno nos va a ir dando una diferente enfermedad. Poder determinar a veces qué enfermedad es todo un enigma, ¿no? Por eso es que también hay infectólogos. Y se van sumando nuestros amiguitos, ¿no? Ahora tenemos dentro de los coronavirus a este nuevo, eh, nuestro nuevo germen con todas sus variantes, que ya son más de 7 variantes incluso, ¿no? Entonces, van viendo que todo se complica más. Y ese es un factor para el que a veces nos enfermamos. No sabemos que estamos enfermos, ¿no? Entonces, la enfermedad se origina también de cambios internos, físicos, involuntarios, ¿sí? Del desbalance químico, la predisposición genética. Cuando hacemos la historia clínica familiar y personal de un paciente, vamos preguntando todo, ¿no? No sé si a ustedes ya les han hecho una historia clínica completa. Antecedentes de la mamá, ¿tenía alguna enfermedad? Sí, tenía diabetes, y el papá tenía hipertensión. Y por suerte del destino a mí me tocó todo junto, ¿no? Soy hipertensa y diabética. Y de paso tengo lupus. Porque la abuelita de mi mamá tal vez tenía, no sé. Entonces, la mamá de mi mamá y mi hermano es totalmente sano y bueno, y vamos viendo, ¿no? Nos toca a veces. Bueno, tengo la predisposición genética, pero si hago ejercicio, si como saludable, puede que mi diabetes no debute, no se presente y tengo una vida saludable. Entonces, va a depender de esos cambios físicos. También, si vivo en Cochabamba, un poco complicado, ¿no? Que no debute mi diabetes, pero puede debutar. Entonces, estos ejemplos de la predisposición también es un factor que nos va a llevar a la enfermedad. ¿Qué más podemos decir en la biomedicina? Este enfoque analítico ha llegado a los conocimientos y prácticas científicas, ¿sí? Entonces, si antes decía el método científico totalmente cerrado para que no exista nada de sesgo y la investigación salga totalmente estadísticamente significativa, pero también puede llegar a estos conocimientos a otro tipo de prácticas donde se pueda analizar de diferente manera, ¿sí? Y estos logros de esta biomedicina indican que todos estos problemas de salud pueden ser resueltos por el enfoque y el avance de la biomedicina. ¿Por qué? Porque también sería absurdo pensar que solo una droga nos va a curar todo el COVID, sabiendo que hay personas que ni la necesitan y otras que ni utilizándola van a salir. Entonces tiene que haber un enfoque biomédico para poder sobrellevar esto, clasificar los pacientes, quiénes son los más propensos, qué es lo que está pasando, por qué nos está venciendo, ¿sí? Y con la práctica científica cerrada no vamos a lograr sobrellevar esto. Tienen que haber estudios que contemplen esto. Quizás en Europa sea más rápido, quizás en Estados Unidos, y ahí vamos viendo, ¿no? Incluso las vacunas son diferentes. Eso es un enfoque biomédico, no es un enfoque científico cerrado. Entonces, si no tomamos en cuenta la humanidad del paciente, también vamos a tener ese tipo de contemplaciones. Sí, vamos a ver la parte social, la parte demográfica, claro, pero acá, como es científico, un poco también se deja de lado esto, que no es lo correcto, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver eso? Cuando estemos haciendo clínica, ¿sí? Al hacer ciencia, chicos, a veces dejamos de lado la parte humana, ¿sí? Los que se dedican a investigación eh, tienen que ver o el científico o el biomédico, ya nos vamos por el biomédico, pero ya en la parte clínica es diferente, y en la parte clínica es donde muchos de ustedes, todos vamos a trabajar en algún momento,
no tenemos que dejar de lado la humanidad. Entonces, podemos decir que lo científico tiene como objetivo aumentar el conocimiento y aborda el estudio organizadamente, por partes, ¿no? Tienen su metodología, su protocolo, y sin sesgos tienen que anotarlo, como en el cacho, lo que se ve se anota, ¿sí? En cambio, en lo clínico ya se enfoca a cuidar de la salud de las personas. ¿Por qué? Porque aquí ya no estoy con experimentos, aquí estoy con humanos, aquí estoy con personas que se enferman, no con las enfermedades, ¿sí? Y prevenir y curarlas, esto se ve como un todo, diciendo a la persona enferma como un todo. Y no solamente en este concepto de la persona, porque este bebé es el hijo de alguien, se toma en cuenta incluso la familia. Entonces aquí veíamos la teoría general de sistemas. ¿Qué pasa? Que el organismo es un sistema cuyas partes están en interacción dinámica, de modo que la alteración de una de ellas altera al resto, ¿sí? Entonces es un sistema. Y dijimos que hay sistemas cerrados y sistemas abiertos. ¿Se acuerdan de esta parte de los sistemas cerrados y abiertos? Les puse también este ejemplo. Si un sistema cerrado era, por ejemplo, este reflejo, la motoneurona alfa, que tiene que tener aquí la estimulación de la motoneurona posterior y algo así para que esto se levante, ¿no? Para que haya el reflejo de retirada en relación al dolor, ¿no? Es algo cerrado, correr. Pero ¿qué pasa con las funciones complejas? La respiración. ¿Qué función cumple aquí el bulbo raquídeo? Para la inspiración, para la expiración, ¿qué otro sistema más está dentro de esto? Entonces ya es un poco más complejo. Lo mismo nos va a permitir explicar aspectos de funciones cerebrales y conductas. Sí, ¿por qué llora el niño? Porque el otro es agresivo. Cuando tenemos bastante sed, ¿cómo se estimula la sed? Y ahí también vamos a ir viendo las actividades, ¿no? Del hombre, la creatividad, pasiones dirigidas hacia conseguir metas. Hasta aquí está. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Entonces, para la siguiente clase ya termino de llamar la lista. Tienen unos minutitos hasta que vuelva a enviar la invitación para la siguiente reunión.